bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis estudiantes de lujo? Un fuerte abrazo para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde me estén siguiendo. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida, les saludamos en este día declarando que todo está bien. Hoy traemos un tema bastante excitante, no muy popular, por cierto, por cierto que no me va a ser muy popular, pero bueno, al final de la jornada aquí no estamos para eso, aquí no estamos para agradarle el oído a nadie, sino pues para predicar la verdad, para hablar la verdad. Con el capítulo y el verso y con el tiempo bien ubicado, tiempo, no se le olvide, recuerde, el texto en el contexto histórico, cultural, arqueológico, astronómico y el tiempo bien ubicado, porque si no enredamos todo, como está enredada toda la humanidad, como nos enredaron a todos por años y cómo me ha costado a mí poder descubrir la calidad de enredo en que yo estaba metido. Entonces, yo quiero que te ubiques en quién dijo las cosas, a quién se le dijeron las cosas, por qué se le dijeron las cosas y sobre todo en qué época, en qué tiempo se dijo lo que se dijo y a quién se le dijo. Eso es sumamente importante, porque si usted no se ubica en el tiempo y en el espacio, vas a ser igual como todos esos que andan por ahí hablando cosas que ni entienden, que ni saben. Así es que yo quiero que tú seas un hombre que sepas trazar bien la palabra de verdad. Vamos a hablar bajo el tema la falsa cobertura espiritual. Dios mío. Desde la perspectiva del preterismo total consumado, hoy, en el siglo XXI, comprendemos que somos uno en el uno con Dios, con la fuente. ¿Ve? En el año 70 después de Cristo, con la sujeción de Cristo al Padre, cesó toda mediación, cesó toda intercesión entre Dios y los hombres. ¿Te das cuenta? Imagínate, ¿quién era el intercesor entre Dios y los hombres? Cristo. Y si Cristo se sometió al Padre para que el Padre fuese todo en todos, cero intercesores. ¿Por qué? Porque no pueden haber intercesores. Si el intercesor de intercesores se sometió al Padre para que el Padre fuera todo en todos, terminó la intercesión. Ahora somos uno en el uno. ¿Te das cuenta? Cesó toda mediación, cesó toda intercesión entre Dios y el hombre. Entonces, esta verdad destruye el mito de la cobertura espiritual, de la famosa cobertura espiritual. ¿Ve? Que promueve el liderazgo moderno. Digo moderno, pero eso tiene años de estarse promoviendo. Porque entonces, si usted no está bajo la cobertura espiritual, así vea, de un ministerio o de un líder, de un hombre, usted está mal.
Usted está mal y usted está mal. ¿Ve? Porque usted tiene que estar sometido a una cobertura espiritual según los hombres. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy y le cuento, y se las trae. Se las trae. Y vamos a ver en el punto número 1 el fin de la mediación y la plenitud del Padre. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 28, que es el texto maravilloso que tiene, que nos habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 15, 28, donde afirma que cuando todas las cosas, eso es lo que dice, que cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Cristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Y quién fue el que le sujetó a Cristo todas las cosas? El Padre. ¿Ve? ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál propósito él se iba a sujetar al Padre cuando todo le hubiese sido sujetado a él y él hubiese concluido su misión como intercesor y él hubiese cumplido todo lo que él hizo en la cruz como intercesor entre Dios y los hombres, para que Dios volviese a ser todo en todos? Ahí queda anulado cualquier mediador o intercesor entre Dios y el hombre, porque ahora entonces pasamos a ser uno en el uno, uno con él. Una misma sustancia. Recuerda que cuando yo estoy hablando espiritualmente. Recuerda que estamos hablando espiritualmente. Una misma esencia. ¿Te das cuenta? Una misma esencia. Una misma sustancia con él. ¿Te das cuenta? Donde usted no sabe dónde comienza usted y termina él, ni dónde comienza él y termina usted, porque son uno en el uno. Eso es maravilloso entenderlo. En el año 70 después de Cristo, durante la parucía consumada y el fin del siglo apostólico, ocurrió la consumación del reino y de todas las cosas. Ahí se consumó todo. ¿Ve? Entonces, la sujeción de Cristo al Padre marcó el fin de la mediación e intercesión, estableciendo a Dios como la totalidad absoluta en cada creyente. Por esa razón, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 26, mira lo que dice. Pero ahora, ojo, listo, oído, recuerda que el escritor a los Hebreos está escribiendo aproximadamente, la carta a los Hebreos fue escrita aproximadamente en el año 64 al 68 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, antes del 70, después de Cristo, antes del 70. Entonces, todavía todo estaba en pie. ¿Te das cuenta? Por eso dice el escritor a los Hebreos, pero ahora, ese ahora es un tiempo presente pasado, porque ahí él está hablando en el primer siglo. El escritor a los Hebreos está hablando en el primer siglo
aproximadamente en el año 64, 68 después de Cristo, antes del 70. La ley estaba en pie, el templo estaba en pie, todo estaba igual, la ley, todo estaba igual. Entonces, pero mire lo que dice él. Pero ahora, el problema que hay es que si ese anacronismo, que es lo que inunda la humanidad, si agarran ese verso de allá, del año 64, 68, y lo traen para el 2000, ahora en el año, en el siglo XXI, o año 2026, ya se dañó todo. Ve el cuidado que hay que tener con esto. Mira lo que dice. Pero ahora, años 64, 68, en el primer siglo, en la consumación de los siglos, hago una pregunta. Si el escritor a los hebreos está hablando en el primer siglo, años 64, 68, y él dice ahora, en ese tiempo presente para él allá, pasado para nosotros, para él presente, pero ahora, en la consumación de los siglos. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuándo se consumaron los siglos? ¿Cuándo fue la consumación de los siglos? En el año 70. Ya estaba cerca el año 70 en la consumación de los siglos. De los mismos siglos que Jesús habló en Mateo 24 a sus discípulos. Pero ahora, en la consumación de los siglos, oiga lo que dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pregunto, ¿cuándo fue que Jesús se presentó para quitar el pecado? En el primer siglo. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo fue que él fue sacrificado? En el primer siglo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuándo se consumaron los siglos? En el primer siglo. O sea, no puede traerse aquello de allá para acá y leerlo ahora y decir que ya en la consumación de los siglos, tirando que en cualquier momento él aparece allá adelante. No, eso se consumó allá. Eso es muy importante por eso es muy importante ubicarse en el tiempo y en el espacio, porque si no, se enreda todo. Entonces, al cerrarse la era del viejo pacto con la destrucción del templo de piedra en el año 70, ¿ven? Entonces, ¿qué pasó? La separación entre Dios y el hombre fue borrada, fue quitada, porque ahora el hombre ya no está Dios allá y el hombre en la tierra y el hombre en el cielo. No, ahora el hombre es uno en el uno con Dios, al Cristo someterse al Padre y Dios ser todo en todos. Dios mío, qué maravilla. El sacrificio consumado eliminó las barreras históricas. ¿Se da cuenta? Demostrando que en el siglo XXI, hoy, en el aquí y en el ahora, no necesitamos intermediarios. ¿Ve? Para relacionarnos con Dios. Los intermediarios eran necesarios en el primer siglo por causa de la mente dual, donde el hombre se veía Dios en el cielo y él en la tierra.
Dios en el templo y Él en la casa. Pero hoy tenemos la mente de Cristo. Claro, algunas la tienen apagada. Por esa razón es que hay que traer la palabra, no para enseñarle nada, porque yo a ustedes no les estoy enseñando nada. Todo lo que yo estoy hablando aquí, ya usted lo sabe. Eso está grabado desde la eternidad en tu espíritu, en tu conciencia. El problema que hay es que lo olvidaste al entrar a este planeta Tierra en el vientre de tu madre. Perdiste tu identidad. Olvidaste, no la perdió, olvidó su identidad. Entonces yo lo que estoy haciendo es poniéndole el foco. ¿Te das cuenta? Poniéndole el foco. Te estoy alumbrando. Para que usted comience a recordar y salga de la amnesia, donde el mundo, la religión, la tradición y todo el sistema te tiene metido. Para que tú hagas remember, para que tú recuerdes. Yo no te estoy enseñando nada, te estoy despertando. Estoy apelando a tu limpia conciencia para que tú entiendas, te despiertes. Por esa razón, cuando tú me escuchas a mí, usted dice, no lo entiendo muy bien, pero algo por dentro a mí me dice que por ahí va la cosa. Yo desde hace tiempos estoy pensando y siempre había creído que el asunto era así, pero nadie me lo había explicado. ¿No ves que a mí me pasó? A mí me pasó. Yo mismo predicaba y yo no creía lo que predicaba. Porque yo decía, no, esto está mal, aquí hay algo que no está bien, hasta que Dios me sacó y me trajo luz y pude entender. Pero yo mismo decía, no, es que esto no puede ser así. Es que este no es el Dios que yo creo al que yo conozco, predico. No puede ser así. Yo tenía un pleito conmigo mismo, que es el mismo pleito que usted tiene con usted mismo. Porque el hombre interior, el espíritu, la conciencia, te manda flash, ramalazos de quién tú eres, de tu verdadera identidad, de lo que tú tienes grabado en tu conciencia. Y entonces lo que yo estoy haciendo es despertando tu limpio entendimiento para que tú recuerdes quién tú eres en Dios y quién has sido siempre. Lo primero que yo busco es que tú entiendas que tú eres un espíritu. Tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. Eso es lo más importante. Que tú no eres terrenal, que tú eres celestial. ¿Te das cuenta? Eso es lo más importante, que tú descubras eso. Que tu ciudadanía no es esta tierra, tu ciudadanía es con Dios. Pero no es en el cielo, claro, porque es que Dios es el cielo. Tú estás con Él uno en el uno. En tu hombre interior, esto va para el hueco, esto va al polvo. Tú tienes que entender eso. Despegue, porque si no te sigue con la mente dual. Dios allá, usted aquí. Bueno, malo. Corrupto, santo. O sea, con una mente dual. Entonces, tú tienes que tener una sola mente, que es la mente de Cristo. Y esa es la mente que yo estoy tratando de que tú se te alumbre. Pero no porque te esté enseñando nada, porque yo no te puedo enseñar nada. Hoy nadie le está enseñando nada a nadie. No es que ya todo está registrado en tu conciencia, en tu hombre interior desde la eternidad. Dios mismo te enseñó. Ay, 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 qué lindo esto, qué lindo esto. Allá en la eternidad te sentaron y en la eternidad te explicaron todo lo que yo te estoy hablando ahora. Entonces, el sacrificio consumado eliminó las barreras históricas, demostrando que en el siglo XXI no necesitamos intermediarios para relacionarnos con Dios porque somos uno con Él. Número 2,
el mito de la cobertura espiritual moderna. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, capítulo 2, verso 5, donde enseñaba que hay un solo Dios. ¿Que hay cuántos dioses? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. No pierda de vista. Él está hablando en el primer siglo. ¿Ok? Allá, en el primer siglo. ¿Ok? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Todavía Cristo no se había sometido al Padre, porque todavía no había llegado al año 70. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ve? Pablo hablaba así porque, a Timoteo porque ellos estaban antes del 70. ¿Te das cuenta? Esta función mediadora tuvo un propósito transitorio. Cuando Pablo está hablando aquí, está hablando en la transición. Esta función mediadora tuvo un propósito transitorio que concluyó victoriosamente cuando Cristo se sujetó a su Padre en el primer siglo, año 70. ¿Te das cuenta? Sostener hoy que existen líderes con poder de cobertura es un absurdo teológico que ignora la consumación de la obra redentora de Cristo en el primer siglo. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo, hablándole a los galatianos en el capítulo 3, verso 25, les dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo tutores. Se está hablando en el primer siglo. Los sistemas eclesiásticos modernos, hoy, siglo XXI, intentan mantener un tutelaje espiritual. ¿Ve? Un tutelaje espiritual. Instructor, ¿y qué quiere decir eso? Tutelaje espiritual. Una protección. Le ofrecen al creyente una protección. Le ofrecen un amparo. A eso es lo que ellos le llaman cobertura. ¿Ve? Le ofrecen una protección. Le ofrecen un amparo. ¿Ve? Y desde el mismo momento en que usted entra bajo ese tutelaje, usted pasa a ser esclavo de ese hombre. Usted pasa a ser esclavo de ese concilio, de esa congregación, de esa denominación, de ese presbiterio, de ese pastor, de ese apóstol, de esa persona. Usted pasa a ser esclavo. ¿Ve? Porque ahora él es el que va a gobernar tu vida. Donde usted para hacer cualquier cosa tiene que pedirle permiso a esas personas o a esa persona. Usted no puede ir a ninguna parte si primero no pide permiso. Usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque usted está bajo un tutelaje, bajo una cobertura, que no es ni más ni menos que una trampa para manipularte y hacer contigo lo que ellos quieren. Y de hecho, no tienes derecho a pensar. No puedes pensar. Usted tiene que pensar y decirle amén a todo lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios trate contigo y Dios te muestre algo, una verdad, porque Dios te quiere sacar de ahí. Dios quiere que tú seas libre, y para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Para eso fue que vino a morir en la cruz, para que tú seas libre. Y Dios te habla, y Dios te muestra, y Dios te enseña, y Dios te mueve, y Dios te habla por Urim y te habla por Tumim. Pero como tú estás bajo un tutelaje, bajo una cobertura espiritual, usted no puede hablar y no puede llevar la contraria de lo que diga el pastor, el apóstol, el concilio, la iglesia, el presbiterio, lo que sea, porque automáticamente si usted da su opinión de no estar de acuerdo con algo que se está enseñando, porque Dios le está mostrando a usted que las cosas no son así, automáticamente usted quedó fuera.
después de estar 10 años, 20 años, 30 años, dando la vida y dando todo y quedándose sin comer y todo para sostener ese ministerio, cuando usted pensó diferente porque Dios te está moviendo, usted quedó fuera. Y todo lo que usted hizo ahí no vale nada. Y ahora te acusan de ser un divisor de congregaciones, de que usted está endemoniado, de que usted es una persona que está en la carne, y te expulsan de la congregación si usted insiste o se somete y dice, no, sí, yo estoy de acuerdo. Ok, bueno, siga con nosotros. Pero tenga cuidado, porque si usted comienza a salir con esas cosas y hablar con los hermanitos por ahí, de esas tonteras que usted está pensando de que usted es uno en el uno, de aquí usted se tiene que largar. Y después de ahí, le mandan cartas a todos los pastores del sector. Y como ahora la internet es tan fácil, le mandan cartas a todos los países por donde usted vaya y te cierran las puertas en todo el mundo. Ay, Dios mío. Y es verdad. Lo que te estoy diciendo es verdad. Y hay muchas personas que saben lo que yo estoy diciendo y que saben lo que yo estoy hablando y que saben que es verdad, pero no pueden hablar, no se atreven a hablar porque ellos saben lo que les espera. Aquí, usted cuando descubre la verdad tiene que decir como el apóstol Pablo, todo lo que para mí era ganancia lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y mandar por un chorro todo y empezar de cero, pero en la línea correcta. ¿Te das cuenta? Oh, Señor, qué lindo es el Señor. No es que yo sé lo que te estoy diciendo. La falsa cobertura humana no es más que una estructura jerárquica creada para someter a los creyentes a un tutelaje obsoleto que feneció en el año 70 después de Cristo. ¿Te das cuenta? Tercero, yo te dije que este tema iba a estar caliente. La unidad esencial con la fuente. Y es que esto tampoco usted lo va a escuchar en cualquier parte. Entonces no lo escucha en cualquier parte. Oh Señor. Juan 17, 21. Aquí encontramos a Jesús orando. ¿Ve? Y Jesús dice, orando al Padre, orando con él mismo, que todos sean uno. ¿Cuántos? Uno. Ese siempre fue todas las oraciones de Jesús, que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Jesús ora de esa manera? Jesús está orando de esa manera porque ese era el proyecto, ese era el plan. Reconciliar los cielos con la tierra y traer la unidad total. ¿Te das cuenta? Y agarrar la mente dual que se dio por causa del pecado de Adán allá en el huerto del Edén y agarrar esa mente y unificarla. ¿Te das cuenta? Entonces, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ese era el plan. ¿Qué es lo que yo te estoy enseñando? O enseñando no. ¿Qué es lo que yo estoy predicando? Instruyendo desde que usted me comenzó a escuchar. Que somos uno en el uno. Es que ese era el propósito. Pero eso no podía ser en el primer siglo. Eso porque el templo estaba en pie, la ley estaba en pie, todo estaba en pie. Eso tenía que ser hasta que todo fuera destruido y que el Hijo se sometiera al Padre y que Dios fuese todo en todos y todos uno en el uno. Uno con el todo, uno en el Padre.
una misma esencia. Pero eso tenía que ser hasta después del 70, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la plenitud de Dios. No podía ser antes en la ley. ¿Te das cuenta? Uno en el uno. Entonces, esta oración de Jesús no quedó pospuesta para un futuro distante, sino que se cumplió cabalmente al ser Dios manifestado como todo en todos. Hoy experimentamos la plena realización de esta unidad divina, reconociéndonos como expresiones vivas, inseparables de la fuente. Por eso usted me escucha a mí hablando de que somos uno con la fuente. Somos la expresión de la fuente en esta tierra. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo le escribe a los efesianos: ¿cuántos? Un Dios y Padre de todos. ¿Ve? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso es que somos uno en Él. Él es todo en todos. Hoy, esta realidad esencial demuestra que no existe distancia espiritual ni niveles de acceso diferenciados entre los seres humanos y Dios. Todos son uno en el uno. Es como un océano. Mira el mar, piensa en el mar, piensa en el mar. El océano, agua por todo lado, inmenso. Dios es el océano. Y las olas llegando a la playa, unas olas más grandes golpean allá, otras olas golpean por allá, unas olas más pequeñitas, otras olas se levantan en el mar, pero se deshacen en el mar, no revientan en la playa, pero son olas todas. Pero todas las olas son el mar, pertenecen al mar, son el mar. Todas las olas son uno con el mar, una en el mar, una en el uno. Así somos nosotros. Cada ser humano en la faz de la tierra es una olita. En todo el mundo, una ola. Pero el mar, pero la esencia, la sustancia es Dios, donde estamos todos. Ya si no, ya no me entendió ahí, bueno, la próxima entonces le sigo ayudando. Entonces, la presencia omnipresente del Padre en nosotros anula la pretensión de cualquier hombre de actuar como un canal exclusivo de bendición. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. ¿Ah? Yo vengo a ofrecer cobertura espiritual porque la unción está en mí. Porque yo tengo toda la revelación. Y yo quiero darles un tutelaje, darles un tutelaje. Y entonces todos los pastores del pueblo que quieran someterse a mi ministerio tienen que comenzar a pasar por la oficina y comenzar a llenar documentos. Y ahí es donde viene la cosa, ¿verdad? Hoy eso no va. Eso es falso. Eso es falso como un billete de $3. No hay tal cosa como una persona, un hombre, un concilio o alguien que tenga exclusividad de bendición, de unción. Por favor. Hoy todos somos canales de la fuente. Hoy todos somos uno en el uno. Aquí no hay jerarquías. Aquí todos somos iguales. Todos somos iguales. Aquí nadie está más arriba ni más abajo. Aquí todos somos iguales. Uno en el uno. La gente que tiene ese ego más grande que un elefante no pueden aceptar esto. ¿Cómo va a ser posible si yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el maestro? ¿Cuál es eso? Si todo eso quedó allá en el año 70. En el año 70 los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores quedaron sin trabajo. Eso llegó hasta allá.
Oh, Señor, pero ellos siguen ahí para adelante, igual, como todo está igual, siguieron con todo igual. Entonces ahí siguen los apóstoles. Y hoy hay más apóstoles que miembros en las iglesias. Oh, Señor. Punto número 4. Hay que reírse, amado, hay que reírse, porque si no, aquí nos ponemos a llorar todos. Punto número 4. La manipulación del miedo y la dependencia eclesiástica. En Gálatas, capítulo 5, verso 1, nos exhorta: estad, Pablo hablando a los galatianos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el problema? Cristo los hacía libres y el sistema los volvía a enyugar para meterlos a la esclavitud, como está todo el pueblo de Dios hoy. El liderazgo religioso suele infundir miedo, infundir temor a la desprotección, para infundir una falsa necesidad de cobertura, de cobijo pastoral o apostólico, o lo que usted quiera, ¿ve?, sobre las personas. Mira, te voy a contar un testimonio así rápidamente. Una amada que es mi estudiante, que tiene años de estar en una congregación en alguna parte del mundo. Yo tengo alumnos por todo lado. Entonces, ella me escribió y me decía: instructor, no sabe lo feliz que yo soy, instructor. Yo vivo feliz, yo vivo libre. Ahora yo entiendo, ahora ya la luz se me prendió, instructor. Ahora yo entiendo, ya no tengo miedo, ya no tengo temor. Antes yo iba a la iglesia por miedo al pastor, por miedo a que me echaran de la iglesia, por miedo al diablo, por miedo a esto, por miedo a lo otro. Yo tenía temor, yo hacía las cosas por miedo y vivía toda confundida. Y ahora, instructor, yo soy feliz. Y esa mujer, imagínate, feliz. ¡Wow! Eso me llena a mí de alegría y de gozo. ¿Ah? ¿Y sabe qué? Esa mujer está ahora que nadie la detiene, que nadie la para. ¿Ves? Porque ella, la luz. No porque yo le enseñara nada, sino porque le desperté, le ayudé a despertar la conciencia, alumbrar la conciencia, para que ella recordara quién es ella, porque ella siempre ha sido lo que es, una en el uno. Entonces, la verdadera libertad consiste en soltar los yugos de manipulación humana. Cuando usted suelta esos yugos de manipulación humana, de esos que se llaman cobertores, que te tutelan, pero que te tienen controlado, cuando tú logras soltar eso, porque eso no es fácil, porque a uno le cuesta, porque así fue como nos enseñaron, ¿entiende? Pero cuando usted se arma de coraje y usted suelta eso y dice: ¿cómo es eso si yo soy libre? ¿Por qué tengo que estar atado, amarrado? Y no puedo ni decirlo, mi opinión, no puedo ni hablar. Cuando usted suelta eso, es cuando usted es libre. Mientras tanto, usted no es libre de nada. Usted es, como Pablo dice, está bajo el yugo otra vez de esclavitud. O siempre has estado ahí. Entonces, la verdadera libertad consiste en soltar los yugos de manipulación humana y descansar en la obra terminada por Dios en el primer siglo. Todo lo que Cristo hizo en el primer siglo fue maravillosamente bien. Y hoy disfrutamos esas bendiciones para nosotros. ¿Te das cuenta? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7, nos recuerda, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Ve? Las doctrinas de amenaza eclesiásticas
florecen únicamente cuando el creyente ignora la plenitud de Dios. Cuando usted conoce la plenitud de Dios, cuando usted conoce esto que yo te estoy hablando, cuando usted se despierta esto, a usted no lo manipula nadie, a usted no lo mueve nadie, porque usted conoce su verdadera identidad. ¿Te das cuenta? Ya no eres un ignorante, ya no ignoras quién tú eres, ya no ignoras lo que es Dios en ti, qué eres tú en Él, ya no ignoras, entonces no te pueden tutelar. Donde Él es uno, en el uno. El dominio propio y el amor incondicional dentro de cada ser disuelven cualquier temor infundado por el control de la religión. Punto número 5. La abolición de la jerarquía y el templo vivo. En Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 8 y en el verso 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Ve? La ley, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiero hacer una aclaración aquí. Quiero hablar algo aquí rapidito. El viejo pacto, cuando dice el escritor de los Hebreos que estaba próximo a desaparecer, al llegar al 70 desapareció. ¿Ve? El nuevo pacto, al llegar al 70, cumplió su propósito. ¿Te das cuenta? Cumplió su propósito y se consumó. Hasta ahí. Punto. No hay tal cosa como un pacto eterno. No hay tal cosa. Después del 70, olvídese de pactos. Después del 70 lo que existe es la plenitud de Dios y el amor incondicional. Y cuando habla del amor incondicional, usted no puede ver pactos ahí, porque los pactos son con condiciones. Tú me das, yo te doy. Tú haces y yo hago también. En el amor incondicional, ahí no existe eso. ¿Ok? Porque lamentablemente hay cualquier cantidad de líderes que hablan de plenitud, que hablan del reino, que hablan de cuánta cosa hay y quieren pasar todo después del 70 hasta el día de hoy. O sea, están igual que todos. La misma cosa. Entonces, con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, desapareció el sacerdocio terrenal junto con todo su aparataje de rituales. ¿Ve? Reconstruir un sacerdocio mediador mediante títulos apostólicos o pastorales es intentar levantar el sistema del templo que Cristo destruyó y de la ley que Cristo abolió en su parucía. ¿Te das cuenta? Yo sé que esto no me hace popular a mí, pero no importa. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo hace una gran pregunta a los corintianos. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Te das cuenta? Cada persona es la habitación directa y completa de la presencia de Dios, sin necesidad de altares hechos por manos humanas. Nuestra condición de templo vivo descarta las jerarquías espirituales y nos posiciona a todos en igualdad plena en la esencia divina. Uno con la fuente. Número 6. La conciencia de la plenitud en el siglo XXI. El apóstol Pablo en el primer siglo, escribiéndole a los colosenses en el capítulo 2, verso 10, Pablo les dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y no piensa en diablo, ni demonio, ni cosas de esas parecidas. Está hablando del gobierno del sacerdocio levítico y hablando de todas las autoridades del Roma y de toda aquella gente que se oponía al ministerio de Pablo y de toda esta gente. Estar completos implicaba que no necesitaban imparticiones ni avales de líderes religiosos para disfrutar de la totalidad divina.
El preterismo consumado nos muestra que la plenitud no es una promesa futura, sino nuestra realidad espiritual actual, aquí y ahora. Eso es así. Uno con la fuente. En Hebreos capítulo 10, el escritor a los Hebreos en el verso 14 dice, con una sola ofrenda, ¿ah? Hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre a los santificados. ¿Ve? La perfección declarada en el primer siglo no depende de esfuerzos ni de rituales contemporáneos, ni de la aprobación de un sistema eclesiástico. Reconocer nuestra perfección consumada nos libera de buscar validación espiritual en autoridades humanas que reclaman control para manipular, porque hoy hasta esa libertad se toman de decir quién es salvo y quién no, y quién es carnal y quién es espiritual. Por favor, Dios mío. Punto número 7. Para ir terminando. Caminando como uno en la libertad consumada. Pablo le escribe a los amados en Roma, Romanos 8:14, y les dice, ojo, que Pablo está hablando en el primer siglo, no está hablando después del 70, antes del 70. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primer siglo. ¿Te das cuenta? Porque allá habían hijos. Hoy no hay hijos. Hoy lo que habemos es uno en el uno. Uno en el uno. Uno con la fuente. Los hijos estaban allá en el primer siglo. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de la gente de allá. Hoy tampoco hay ovejas, porque las ovejas estaban allá cuando Jesús caminaba en su ministerio por la tierra. Las ovejas estaban allá. Los discípulos estaban allá. Hoy no hay discípulos tampoco. Todo eso era ya en el primer siglo. Hoy lo que hay es uno en el uno. ¿Te das cuenta? Somos uno en el uno. Entonces yo no soy hijo de Dios. No, usted es uno con Él. Señor amado, la guía interior de la fuente en nosotros sustituye todo gobierno externo e imposición de hombres que buscan ejercer dominio sobre las conciencias. Caminar en el Espíritu es reconocer la voz interna de la fuente sin requerir la mediación de ningún pastor ni de ningún apóstol. Por eso Pablo dice a los romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo cuando Pablo le está hablando a los romanos, el Espíritu Santo era el que los guiaba a ellos. El Espíritu Santo los guiaba a ellos. Era el que los guiaba. ¿Te das cuenta? Hoy no. Después del 70, el Espíritu Santo no nos guía. Hoy somos uno con la fuente. ¿Ven? Entonces, caminar en el Espíritu hoy es reconocer la voz interna de la fuente de Dios sin requerir la mediación de ningún pastor ni de ningún apóstol, sino que Dios habla conmigo porque Él y yo somos uno. Tú también, no te sientas mal, tú también. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo, hablándole a los corintianos, les dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Te das cuenta? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, le decía Pablo a los corintianos en el primer siglo. La consumación del plan redentor nos introdujo en una dimensión donde la libertad de ser uno con el todo, uno con el uno, es nuestra condición natural. Reclamar nuestra libertad implica soltar la idea
o engaño de la cobertura humana. Soltar eso para habitar plenamente conscientes de nuestra unidad con Él, de nuestra unidad con la fuente. Comprender que la mediación terminó en el año 70 después de Cristo, eso desmantela las estructuras de control, ¿ven? Y la falsa cobertura espiritual que ofrecen los líderes religiosos hoy. Al reconocernos completos y como uno en el uno con la fuente, caminamos en verdadera libertad, en verdadera plenitud, en verdadera independencia en el siglo XXI. ¿Te das cuenta? Siendo uno con la fuente a eternidad. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, tú eres uno con Él en esencia. Señor amado, sacúdase esas coberturas, sacúdase toda esa manipulación y ese control que han tenido sobre ti, que es lo que no te ha dejado tener paz ni ser feliz. Agarra este video y comparte. Mándalo por ahí, póngale pies, póngale alas, que huele, que huele, que huele, que huele, que mándalo por ahí. Ahí va a llegar a buenos lugares, va a llegar a buenas manos. Ahí lo están esperando. Así que hágalo y usted va a ver lo que va a pasar. Yo te declaro como Dios te ve. Tú eres uno con la fuente. Bye.